grado. Les habla el profesor Guzmán Berrocal del área de Ciencia y Tecnología para continuar con el reforzamiento de la semana 15, tema 13. Conociendo los elementos del movimiento y su relación en la construcción de la herencia cultural. Entonces, vamos a hablar sobre el movimiento y sobre cultura. Vamos a relacionar esos dos temas. La competencia que vamos a trabajar seguirá siendo: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y las capacidades a trabajar es: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y también evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión de hoy es: explica y fundamenta las implicancias ambientales del conocimiento científico y de las tecnologías en la cosmovisión, recogiendo información sobre la herencia cultural. A ver, empezamos, estudiantes. La primera pregunta es: ¿qué movimientos usaron los incas para brindar beneficios a su cultura o sociedad? En el audio se refería al movimiento del agua, ¿verdad? Cuando hablamos del movimiento del agua, debemos hablar de la hidráulica. Para empezar, la hidráulica es una tecnología que emplea líquido, ya sea agua o aceite. Ustedes habrán escuchado de hidráulica en la mecánica, ¿verdad? Pero en física, la hidráulica es una rama de la física, también de la ingeniería, que se relaciona con las propiedades mecánicas de los fluidos o líquidos. Cuando ustedes escuchan esta palabrita en física mecánica, se refiere a movimiento de los líquidos. Entonces, ¿qué beneficios usaron o, o el movimiento de las aguas, en este caso la hidráulica, qué beneficios trajo a la cultura incaica? Para empezar, estudiantes, hoy en día desconocemos realmente, ¿verdad? ¿Qué tanto sabían los incas? O conocemos en realidad lo mucho que sabían. Y se siguen descubriendo qué cosas más nos están dejando a través de la historia de los incas. Para empezar, cuando hablamos de los incas tenemos que hablar de su ingeniería. Hoy en día quizás ustedes, algunas personas ingenieros puedan construir grandes canales, ¿verdad? Para los ingenieros hoy en día es fácil. ¿Por qué? Porque ya tienen escrituras, ya tienen documentos donde investigar para realizar todas esas construcciones. Antiguamente los incas no tenían todo eso. Ellos a base de experiencia fueron conociendo, fueron aumentando su conocimiento en este aspecto. ¿Y cómo usaron el movimiento de las aguas? Su, su principal importancia era para la irrigación de sus cultivos, ¿verdad? Entonces, ellos construyeron muchos canales. Ellos también construyeron acueductos. Los acueductos más cercanos que nosotros podemos ver está en Nazca, ¿verdad? Los acueductos de Cantayoc. Entonces, todo esto eran sistemas de irrigación. También lo podemos poner como ejemplo la Chirana. También es un sistema de irrigación que lleva el agua. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ellos sabían hacia dónde circulaban el agua? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, en la Chirana, el agua que circula de Chirana o los pequeños canales que salen de la Chirana, ¿hacia qué dirección van? Van hacia dirección oeste, ¿verdad? Y hay canales de la Chirana que van a la dirección este. Si las hay, es muy poca o tienen corto recorrido. Entonces los incas sabían cómo fluían las aguas, hacia dónde se movían las aguas. Entonces, todos esos conocimientos y todos los canales que ellos construyeron trajeron mucho beneficio para los incas, para el cultivo de sus plantas y poder comer. Entonces fueron grandes ingenieros.
No solo nos han dejado canales y acueductos, nos han dejado muchos monumentos y construcciones que hasta hoy en día están en pie. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber si un objeto está realmente quieto o se mueve? Para empezar, debemos decir que el movimiento es algo relativo. Cuando hablamos de la palabra relativo, es que depende de la persona cómo lo ve. ¿Qué quiero decir? Que quizás para una persona un objeto se pueda mover, pero para otra no. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unas situaciones. A ver, eh, una persona sentado dentro de un tren, ¿ya? Y un tren viajando a 80 kilómetros por hora. A ver, vamos a imaginar, chicos, que nosotros estamos observando este tren desde afuera, ¿verdad? Y nosotros claramente vamos a ver que este tren se mueve, está viajando a 80 kilómetros por hora. Nosotros vamos a ver que está pasando diferentes árboles, ¿verdad? Y que se está alejando cada vez más de nosotros. Entonces, nosotros a ciencia cierta decimos, el tren se está moviendo. Dentro de este tren están viajando varias personas. Vamos a poner como ejemplo estas dos personas. Estas dos personas están dentro del tren. Si le preguntamos a este niño, ¿este hombre se está moviendo? El niño dirá, no, no se está moviendo. Él está sentado en el asiento y no se está moviendo. Pero nosotros podemos ver a estas dos personas desde afuera, ¿verdad? Nosotros podemos ver a estas dos personas que están sentados, los podemos observar por la ventana. Y nosotros vamos a ver que ellos sí se están moviendo junto con el tren. Entonces, para nosotros, el señor de naranja sí se está moviendo junto con el tren. Pero para el niño, el señor no se está moviendo con respecto a él, porque sigue a una distancia de 1 metro. Pero para nosotros, este señor se está moviendo junto con el tren cada vez más. Entonces, el movimiento es algo relativo, depende de cada persona. Para nosotros sí se está moviendo el señor, para el niño no se está moviendo. Porque para el niño este señor no se está dejando de él, no se está dejando de él. Entonces recuerden que el movimiento es algo relativo, depende de la persona, depende del observador, de quién lo está observando. El observador también es calificado como sistema de referencia. Vamos a ver el sistema de referencia más adelante. Otra situación, a ver. Se mueve una montaña, nosotros observamos una montaña. Obviamente, nosotros vamos a observar una montaña y vamos a decir que la montaña no se está moviendo. Se mueve la tierra. Ustedes pueden observar que la tierra se está moviendo. O sea, observan sus pies y se está moviendo la tierra. Dirán que no, ¿verdad? Pero por conocimiento ustedes saben que sí se está moviendo, pero no lo están observando. O pueden observar mirando el suelo que la tierra se está moviendo. No, ¿verdad? Depende de muchas cosas para saber si se mueve o no la tierra. Entonces, ustedes pueden decir, pero si miro el sol y en cierto tiempo sí se va a mover la tierra porque el sol va a estar en otro punto, ¿verdad? Claro. Desde ese punto de vista sí pueden observar que la tierra se estaría moviendo. Pero, ¿cómo saber realmente que la tierra se está moviendo? Alguien tiene que observar ese movimiento, ¿verdad? Debe haber un observador, un sistema de referencia. ¿Qué pasa si un astronauta eh, está en el espacio y, y puede observar a la Tierra igual que esta imagen, ¿verdad? El astronauta está observando por 2 horas. Al inicio va a observar a todo África, ¿verdad? Pero dentro de 2 horas va a observar que la Tierra ha girado y África ya no se ve. El único que está observando quizás sea el océano. Eso quiere decir que la Tierra se ha movido, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos ahí dentro de la Tierra, en un punto en específico, vamos a observar o no vamos a observar que la Tierra se esté moviendo, pero un astronauta desde afuera sí va a observar claramente que la Tierra se está moviendo. Entonces, movimientos depende de quién lo está observando, depende de un sistema de referencia. A ver, todo móvil, cuando hablamos de móvil es el objeto que se mueve, todo móvil u objeto, si se mueve o no, depende del sistema de referencia, depende de la persona que va a observar ese movimiento.
¿verdad? En este coche viajan dos personas. La niña observa al padre y la niña va a ver que su padre no se está moviendo con respecto a ella. O sea, van a estar distanciados 1 metro, no se mueven ambos. Pero la mujer que está fuera del auto en la calle sí va a observar que el auto se está moviendo y ellos junto con el auto. Entonces, ¿quién sería el sistema de referencia en este caso? Sería la mujer, porque la mujer está observando el movimiento, ¿verdad? Seguimos. Entonces, chicos, ¿qué es el movimiento? Para definir rápido nada más, el movimiento es el cambio de posición. Si tú estabas en un punto A y luego de 2 segundos estás en un punto B, entonces eso quiere decir que te has movido. Entonces recuerden, el movimiento es el cambio de posición que experimentan unos cuerpos con respecto a otros a lo largo del tiempo, ¿verdad? Este coche se movió de este punto a este punto, o sea, pasó esta palmera. Entonces eso quiere decir que el auto se ha movido. ¿Cuánto tiempo, perdón, cuánto de distancia se ha movido? 1600 metros. ¿En cuánto tiempo? Quizás en 10 segundos, en 20 segundos. Entonces, ese es el movimiento. Cuando nos movemos, cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Cuando patinamos, cuando corremos y jugamos fútbol. Entonces, si tú cambias la posición, si quieres la posición de tu mano de abajo hacia arriba, o la posición del lugar, eso quiere decir que te estás moviendo de un punto hacia otro punto. Entonces, ¿y quién estudia el movimiento? El movimiento estudia la mecánica. La mecánica es una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados al movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Todo cuerpo que se mueve lo estudia la mecánica. De manera que cuando estudiamos el movimiento de caída de los cuerpos, la mecánica estudia el movimiento de caída de los cuerpos, lo que es caída libre o caída vertical, el movimiento de los planetas, el coche de dos automóviles. Entonces, todos estos movimientos lo va a estudiar la mecánica. Recuerden, todo movimiento va a estudiar la mecánica. Y obviamente la mecánica se va a tener ramas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la clasificación de la mecánica. La mecánica se va a clasificar en 3: cinemática, dinámica y estática. A ver, primero empezamos con la dinámica. A ver, dinámica. A ver, dinámica estudia los cuerpos en movimiento y las causas que producen el movimiento. Entonces la dinámica estudia los cuerpos. ¿Y quién las causa? Entonces, ¿quién causa los movimientos? La fuerza. Entonces, cuando hablamos de dinámica, vamos a estudiar el movimiento y quién los origina. Y si hablamos de la dinámica, necesariamente debemos hablar de las leyes de Newton. Recuerden, las 3 leyes de Newton. Entonces, ¿qué será cinemática? A ver, cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. Ya, entonces acá cinemática estudia el movimiento y no le importa la fuerza. Dinámica estudia el movimiento, pero sí le importa la fuerza. Entonces en la cinemática lo único que van a estudiar es el movimiento, el tiempo en que lo hizo, la distancia que recorrió y la velocidad que usó. Nada más. También podemos agregar la aceleración. Pero en la dinámica vamos a utilizar todo ello más la fuerza. Entonces, ¿qué sería la estática? Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Estudia los cuerpos en equilibrio, o sea, los cuerpos en reposo, los cuerpos que no tienen movimiento. A ver, para reforzar, estática. La estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. Es decir,
Chicos, todo cuerpo que esté en equilibrio también van a influir fuerzas, pero la sumatoria de esas fuerzas van a ser igual a cero. Un ejemplo sencillo, a ver. Ustedes saben que una fuerza es el peso, ¿verdad? Dentro del peso está la gravedad. A ver, una roca en el suelo. A ver, vamos a tomar como ejemplo, a ver, este auto. Este auto, imaginemos que no se encuentre en movimiento, está en reposo. Este auto tiene un peso, ¿verdad? Y el peso es una fuerza que se va hacia abajo. El suelo también tiene una fuerza normal, que se llama la normal. Y esta fuerza siempre es vertical hacia arriba. Entonces, el peso del auto, que es una fuerza hacia abajo, y la normal, que es una fuerza hacia arriba, la suma de ambos deben ser cero. Si la suma de estas dos fuerzas es igual a cero, significa que el cuerpo está en equilibrio, está en reposo. Otro ejemplo sencillo. Ustedes empujan un objeto, un ropero. Juan empuja a la izquierda y José empuja a la derecha. Si el ropero se mueve para cualquier dirección, eso quiere decir que uno tiene más fuerza que otro, ¿verdad? Porque el ropero se está moviendo. Pero ¿qué pasa si el ropero no se mueve y ambos están aplicando fuerza? Eso quiere decir que ambos están aplicando la misma fuerza en direcciones contrarias. Entonces la suma de esas fuerzas es igual a cero, porque el ropero no se mueve. Si no fuera cero, quiere decir que uno tiene mayor fuerza que el otro y el ropero se va a mover a su dirección. Entonces recuerden, en la estática la suma de las fuerzas deben ser igual a cero y su aceleración también va a ser cero, porque recuerden que un cuerpo con aceleración se va a mover y un cuerpo sin aceleración, es decir, cero, no se va a mover. A eso llamamos estática. Más adelante vamos a profundizar más estos puntos. Y ya saben que la cinemática estudia el movimiento, nada más, sin importarle la fuerza, quién lo causa. La dinámica sí estudia el movimiento y sí le importa quién lo produce, es decir, la fuerza. Seguimos. ¿Cuáles son los elementos del movimiento? A ver, vamos a empezar con el móvil. A ver, chicos, si ustedes lanzan una piedra, es un móvil. Si ustedes ven pasar un auto, es un móvil. Si ustedes observan moverse un avión por los cielos, es un móvil. Si ustedes ven la bala de un cañón, es un móvil. Si ustedes ven a su amigo correr, es un móvil. Entonces, todo objeto que tenga movimiento se le llama móvil. La trayectoria. Simplemente la trayectoria es el camino por donde ha recorrido ese móvil. Es decir, ¿cuál sería la trayectoria del planeta Tierra con su movimiento de traslación a su trayectoria circular? Esa es la trayectoria, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú vas del colegio a tu casa? Ese camino por donde tú has pasado vendría a ser la trayectoria. Quizás te has ido a la plaza, luego has bajado una cuadra, luego has vuelto a regresar a la plaza, te has dado la vuelta alrededor del colegio. Todo ese camino por donde tú has recorrido viene a ser la trayectoria. O sea, la trayectoria es la distancia que tú has recorrido, ¿ya? Por ejemplo, acá hay ejemplos. Esta moto ha recorrido del punto A al punto B. Tiene una trayectoria aquí de color rojo, ¿verdad? Pudo haber recorrido esa trayectoria. Pero también pudo haber recorrido esta trayectoria. Eso quiere decir que la moto ha avanzado por este camino azul. Aquí también hay otra trayectoria, casi en línea recta. Entonces recuerden, la trayectoria simplemente es el espacio donde tú has recorrido, por donde tú has caminado. Esa vendría a ser la trayectoria. El sistema de referencia es el observador, es la persona que ha observado esa trayectoria, es la persona que ha observado ese movimiento. Nosotros somos sistemas de referencia porque observamos qué se está moviendo y qué no se está moviendo. La distancia
simplemente la distancia es la longitud que ha tenido la trayectoria, es decir, a cuánto mide esa trayectoria que ha recorrido. Por ejemplo, ¿verdad? Acá hay tres trayectorias, de color rojo y de color amarillo y de color azul. ¿Cuál es la trayectoria más larga? Obviamente es de color azul, ¿verdad? Entonces puede medir 200 metros, el de rojo puede medir 50, el de amarillo puede medir 80 metros. Entonces, distancia simplemente es la longitud de la trayectoria. ¿Cuánto mide esa trayectoria? Y desplazamiento, para no confundirse con trayectoria o distancia. Desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es un vector, es una flecha recta. ¿Ya? El desplazamiento simplemente se da desde el punto de inicio hasta el punto de llegada. Y siempre en línea recta. Este vendría a ser el desplazamiento. En este caso, ¿el desplazamiento será igual a alguna de estas tres trayectorias? No, no es igual. Para que desplazamiento y trayectoria sean iguales, la trayectoria necesariamente debe ser recto. Por ejemplo, aquí, a ver, tenemos una línea verde, rojo y puntos negros. A ver, esta línea roja vendría a ser la trayectoria. Estos puntos negros vendría a ser la distancia de la trayectoria. Y el verde, este vector verde en línea recta desde el punto A y B, obviamente es el desplazamiento. Seguimos. A ver, la trayectoria aquí es esta línea roja, ¿verdad? El móvil que se está moviendo es este. Se ha movido desde un punto A al punto B. Entonces, recuerden que el sistema de referencia va a ser la persona que está observando este movimiento. Recuerden que todo sistema de referencia es una persona que observa el movimiento. A ver, les dejé un pequeño ejemplo para que ustedes desarrollaran. Un becerro parte en una esquina buscando a su madre. Se dirige 80 metros al este, luego se dirige al norte 100 metros y por último 80 metros al oeste. Aquí he puesto ya los puntos cardinales para saber hacia dónde se dirigen, para tomarlo como orientación. Para empezar, punto de inicio. Dice que primero se va a dirigir 80 metros hacia el este. Muy bien, me voy al este, 80 metros. Luego dice que se va 100 metros. A ver, se dirige 80 metros al este, luego se dirige al norte 100 metros. Muy bien, se dirigió al norte 100 metros. Luego dice 80 metros hacia el oeste. Muy bien, se dirigió 80 metros hacia el oeste y llegó. Encontró a su mamá. Ha recorrido, mira, tres distancias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento? Yo sé que el desplazamiento es una línea recta. Yo sé que el desplazamiento es un vector y debo trazar desde el punto de inicio hasta el punto de llegada, ¿verdad? Eso vendría a ser desplazamiento. Entonces, trazo mi desplazamiento acá, un vector de color rojo. Y da la casualidad, por lógica, chicos, que este vector rojo va a ser igual que este vector de color negro, ¿verdad? Entonces, si este vector de color negro es 100 metros, ¿cuánto va a medir el desplazamiento? Entonces el desplazamiento va a ser 100 metros. Entonces, ¿cuál sería la trayectoria? Yo sé que la trayectoria es el recorrido que ha hecho el becerro. Es por donde ha caminado. El becerro ha caminado por todos estos tres vectores, ¿verdad? Entonces el becerro ha caminado primero 80 metros, luego ha caminado 100 metros y luego ha caminado 80 metros. Y eso es su trayectoria. ¿Cuál es la distancia? La distancia es esto. Esta es la distancia de la trayectoria. ¿Y cuánto es? Simplemente voy a sumar 80 más 100 más 80, sería 260 metros. Entonces la trayectoria es de 260 metros y el desplazamiento es solo 100 metros. ¿En qué caso la distancia tiene el mismo módulo que el desplazamiento?
Recuerden que la distancia es igual que la trayectoria, entonces se refiere a la distancia de la trayectoria. Entonces, ¿en qué? Y cuando hablamos de módulo es la cantidad, la medición del vector, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos la distancia tiene el mismo módulo que el desplazamiento? Que, que vendría a ser igual que, ¿en qué caso la trayectoria, la distancia de la trayectoria es igual al desplazamiento? ¿En qué casos son iguales? Trayectoria y desplazamiento. A ver, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Ustedes deben saber que el desplazamiento siempre va a ser un vector en línea recta. Acá tenemos una trayectoria curvada y acá tenemos el desplazamiento. ¿Serán igual? Obviamente que no. A ver, aquí tenemos la trayectoria de la abeja en curvas y el desplazamiento obviamente va a ser en línea recta. ¿Serán iguales? No. A ver, aquí la distancia primero pasó de A a B, que vendría a ser su trayectoria, luego de B a C, y luego de C a D. Y el desplazamiento obviamente va a ser del inicio al final. Aquí el desplazamiento y la trayectoria son iguales, obviamente que no. Entonces, ¿cuándo la distancia de la trayectoria y el desplazamiento van a ser iguales? Entonces, pueden ser iguales cuando la trayectoria del móvil se da en línea recta y en una sola dirección. Es decir, imagínense que este hombre camina en línea recta del punto A al punto B. Esta vendría a ser su trayectoria, ¿verdad? Imaginemos que caminó 100 metros en línea recta. Su distancia 100 metros y el desplazamiento también va a ser 100 metros. En este caso, el desplazamiento y la trayectoria van a ser iguales. Si la trayectoria es en línea recta, el desplazamiento obviamente también va a ser igual. Un auto manejó o se movió 2 cuadras en línea recta sin cambiar de dirección. Entonces su trayectoria es recta y su desplazamiento obviamente también va a ser recto. En ese caso, la trayectoria y el desplazamiento van a ser iguales, ¿ya? Para que el desplazamiento y trayectoria sean iguales, necesariamente la trayectoria debe ser recta. Si no es recta, el desplazamiento y trayectoria no son iguales. Entonces, esta pregunta está relacionada a la primera pregunta. ¿Qué opinas sobre el conocimiento que tenían los incas sobre la hidráulica, que se refiere al movimiento de las aguas? ¿Qué opinas? ¿Te causa asombro? ¿Te parece muy bien? Entonces, aquí vas a dar tu opinión. Muy bien, estudiantes, espero que sea de provecho este video. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.